y en este momento me estoy en esas clases en las que yo decía, ¿quiénes son mis estudiantes? No los reconozco. Entonces yo quiero invitarlos a que prendamos la cámara. Yo personalmente soy una persona que le gusta mucho el contacto, el vernos, gracias a todas las que están prendiendo, las mujeres empoderadas son las que van prendiendo. Mujeres al poder. Gracias, Rafael. Rafael está en el carro, pero gracias, hombre, por prender la cámara. Porque yo creo que una de las cosas que son clave y una de las cosas que queremos sí o sí movilizar con la red de la excelencia es precisamente el que seamos comunidad. Y el que seamos comunidad implica el que nos conozcamos, el que nos veamos, el que si nos cruzamos en la calle, pues nos podamos saludar, ¿cierto? Es lindo ver caras, como trabajé en colegio, como di clase a estudiantes además de 9º grado, van a ver que yo soy muy dinámica, entonces por favor participen, nada más triste que uno lanzar una pregunta y tener silencio, abran el micrófono, participen, porque de eso se trata. Un poco de contexto de en qué vamos con esta serie de conferencias que están viendo así nada de la red de la excelencia, es que la red de la excelencia es una comunidad donde buscamos el desarrollo de los líderes educativos, pero desde un modelo de aprendizaje y de acción. Lo que queremos es que estas conversaciones que se están teniendo en la red, y he tenido la oportunidad de ir y visitar a algunos de ustedes, es que realmente podamos llevar esos conocimientos a acciones en nuestras instituciones educativas. Y por eso hemos definido 4 ejes de trabajo. El primero es el diseño organizacional, con el cual tuvimos hace ya unas 2 semanas, al doctor Gonzalo Arboleda, hablándonos sobre habilidades gerenciales para ese éxito educativo, pensando todo desde el diseño organizacional. Tenemos el liderazgo, donde hicimos un abrebocas sobre el tema del liderazgo con María José Gil, en torno al tema del liderazgo y qué es educación sostenible, y yo como líder, cómo impacto desde la educación sostenible. Así quiero hacer acá un llamado a que revisen bien, porque esta semana enviamos una carta de invitación a un taller presencial con María José y con su equipo de certificación ODS. Va a ser en Uniandinos, acá en la 92,15, en Bogotá. Hay unos cupos también para virtual, pero digamos que son cupos bastante limitados. Entonces quiero que quienes están interesados en ese tema miren bien su carta y se inscriban, porque cada vez hay menos cupos. Son muy limitados los cupos, pero María José va a hacer un taller precisamente sobre cómo desde el liderazgo movilizamos esa sostenibilidad, y está muy chévere. 11 de junio en Uniandinos. Nuestro tercer tema, dime. La carta ya se envió ayer. Por favor, a las personas a las que no la hayan recibido, se envió a los líderes educativos de las organizaciones que se han registrado en los últimos eventos. Las personas que no lo hayan recibido, por favor, háganmelo saber a través del chat y aquí tomamos atenta nota. Listo, gracias. Perfecto. El tercer tema es la innovación educativa, que es la que vamos a tratar el día de hoy. ¿Sí? Vamos a entender qué es eso de innovación educativa, porque se ha vuelto una palabra de moda y pues bastante compleja, precisamente por la moda, y vamos a ahondar un poco ahí. Y el cuarto tema es cultura y bienestar, y próximamente les vamos a anunciar esto. Estamos acabando de definir esa persona que nos va a dar esta conferencia sobre salud mental en el liderazgo educativo, la prevención y el manejo del burnout, porque cada vez es más impactante el tema de salud mental, y pensamos mucho en el estudiante, pero también tenemos que pensar en los líderes educativos. Esa parece que va a estar más hacia finales de junio, pero apenas tengamos bien confirmada la persona en la fecha que puede, se los vamos a saber. Entonces, y pues para quienes todavía no saben qué es la red de la excelencia, con quienes no nos hayamos sentado a hablar de la red de la excelencia, pues acá les dejo este código QR para que lo copien, y si no, cualquier cosa me pueden escribir.
o nos escriben ahí en el chat y Paula les manda el código, pero es para que conozcan esto que se está creando porque está bastante interesante. Ya hemos hablado con más de 25 colegios y hay un movimiento que está empezando muy chévere. Estas conferencias de mayo y junio son ese abrebocas a lo que vamos a presenciar en la red de la excelencia, pero ya con una actividad más no solo de teoría, sino de acción. Entonces, ya para entrar en materia, pues nada, innovación educativa y pues ese ha sido mi tema toda la vida, ese ha sido mi tema toda la vida, la innovación, la creatividad, el cómo movemos innovación tanto en la empresa y ahora desde un rol mío en la educación, pues la he aplicado mucho en los colegios. Y me he enfocado en los colegios, ¿por qué? Y ahí Paula les dijo un poquito, y es porque los colegios hay ciertas cosas que ya de adultos nos limitan, ¿sí? Y eso proviene desde el colegio. Y ahí empezó como mi cuestionamiento de qué podemos hacer desde los colegios. Porque el mundo está cambiando y está cambiando a velocidades demasiado grandes. Apenas entendemos qué es la inteligencia artificial, sale una nueva herramienta. O apenas empezamos a usar ChatGPT, sale una nueva versión de ChatGPT. Y los colegios, digamos que hay cierto temor y es normal, ¿cierto? Porque cómo me monto yo en algo que no entiendo, que no comprendo y que además puede llegar a impactar la educación de un estudiante, las futuras generaciones. Entonces, casi que entramos a los colegios con innovación como pisando cáscaras de huevo, ¿no? Nos sentimos como, uy, es que si muevo esto, si cambio esto, de pronto puedo afectar a esta promoción en el futuro. Y no lo vamos a saber, no lo vamos a saber, sino 20 años después que estén trabajando o que estén haciendo ya su vida profesional. Entonces, obviamente eso genera, uy, angustias, ¿listo? Pero la innovación no tienen que ser cambios radicales. Vamos a hacer un ejercicio porque, pues, como les dije, yo fui profesora en colegio y creo que tenemos que activarnos, ¿sí? Y quiero invitarlos a hacer, a tomarle la foto a este código QR. Ya igual les voy a mandar por medio de denme 2 segundos, por medio del chat les voy a mandar el link para quienes se quieren meter por el medio del link, pero esto es un Menti y en ese Menti van a encontrar 3 preguntas. Aquí se los voy a mandar en el chat, ¿listo? Quienes están ahí en el chat, ahí les mandé el link al Menti y quiero que ingresen ahí y van a tener 3 preguntas. La primera pregunta es, ¿cómo defines la innovación? Y no tiene que ser una pastoral, sino que es para ustedes la innovación. ¿Listo? La segunda me va a pedir un sinónimo de innovación. Me va a pedir una palabra con la que conecte la innovación. Y la tercera me va a preguntar qué impacta la innovación. ¿Dónde impacto y dónde debería yo medir el impacto de esa innovación? Estoy viendo y ya tenemos 5 respuestas. Vamos a ver, 6, 7, tenemos 52 personas conectadas, quienes se están conectando hasta ahora. Voy a fijar este mensaje ahí en el chat. Quienes están conectando, estamos en ese link que mandé de Menti, donde lo que estamos haciendo es contestando 3 preguntas. Y hay 53 personas conectadas. No los veo a todos, no los veo a todos. Dígame cómo encuentro el link, Oscar, ya lo reenvío ahí en el chat. O puedes escanear el código QR que se encuentra en pantalla.
Tenemos ya 11 respuestas. 11 respuestas. Mónica, te animo a que lo hagas en el Menti para que lo podamos ver en en la imagen. Voy a dejar de presentar acá. Tenemos 14 respuestas. Esta es la prueba de mirar a ver cuántos se conectan y están activos y cuántos se conectan y me tienen de fondo. ¿Cierto? Entonces, tenemos 20 respuestas. Y vamos a ver, vamos acá a presentar esos resultados. Tenemos 52 personas conectadas y ya 20 respuestas. Está bien, me contento por ahora, aunque chévere si otros se unen. Miren cómo definimos la innovación, maneras de hacer las cosas de una manera diferente. Hacer las cosas de manera que genere nuevos usos, capacidad de probar nuevos métodos y procesos en busca de la excelencia. Este se nota que es de calidad. Capacidad de crear algo nuevo o modificar lo que ya existe. La capacidad de expresar lo que estamos haciendo. Algo nuevo, llamativo, diferente. Capacidad de hacer las cosas de muchas maneras, repensar lo que ya hacemos de manera creativa y con posibilidades de ver, dormir mejoras, creo que alguien está dormido, de ver mejoras, hacer las cosas diferentes para lograr mejores resultados, como la capacidad de generar y crear, ver las cosas desde una perspectiva diferente y actuar en consecuencia. Chévere ver este actuar, ¿cierto? Y ya vamos a ver un poco de esto. Soluciones creativas. ¿Cómo lo sienten? Yo siento que hay un consenso en el tema de innovar, de pensar diferente, de que tengo que mirar más allá. Me voy a pasar aquí porque es que ahí no me dejaba pasar la página. Pues paso. Vamos a irnos a... Deme 2 segundos que se me perdió lo que quería presentarles aquí. Entonces, la innovación efectivamente implica ¿qué? Implica hacer las cosas diferente, ¿sí? Y muchas veces eso da miedo, Aquí ahora sí les voy a compartir. Pero creo que hay un consenso en el hacer diferente. Ahorita les voy a mostrar otras definiciones y les voy a mostrar mi definición de innovación, sobre todo pensando en educación. Ahora tenemos la pregunta, ¿qué palabra es sinónimo de innovación? Entonces, quiero animarlos a llegar a esta pregunta. ¿Qué sinónimos ven en innovación? Vemos la palabra creatividad, posibilidad. Acá estamos viendo como cuáles son esos sinónimos que vemos de innovación. Ánimos, ánimos. Marlene levantó la mano, cuéntanos. No, lo siento, fue sin querer. No importa, igual es un gusto saludarte. Entonces, Gracias, igualmente. quienes están conectando hasta ahora, estamos en este Menti, estamos pensando en palabras que son sinónimo de innovación. Y fíjense que tenemos creatividad, creación como muy pegadas, ¿sí? Tenemos reinvención, redefinir, evolución, cambio. Y cambio es una palabra que conectamos mucho con innovación y vamos a ver algo muy especial sobre este tema del cambio.
Y vamos a pasar a la siguiente, a la última, y es ¿dónde medimos el impacto? ¿Dónde se les ocurre que podemos medir el impacto de la innovación? Y pensando en que en Colombia Excelente, quienes hacen procesos de calidad con Colombia Excelente, pues sabrán que es importante tener indicadores. Pero y en innovación, ¿cómo definimos esos indicadores y dónde ponemos esos indicadores? ¿En los procesos, en la tecnología o en las personas? Muchos lo pegan a procesos, ¿sí? En segundo lugar están las personas y en tercer lugar tenemos la tecnología. ¿Listo? Esto es como lo que estamos mirando que ustedes tienen como en su mente en este momento, pero precisamente pues como la idea es innovar, yo vengo acá a rayarles un poco el coco, digo yo, ¿sí? Y a cambiarles esa mentalidad de qué es innovación. Vamos a seguir en la presentación. ¿Listo? Y quiero traerles estas 5 definiciones de innovación. IDEO es una de las consultoras de innovación más grandes a nivel mundial y ellos definen que son personas creando valor mediante la implementación de nuevas ideas. Eso es para IDEO innovación. Las personas que crean valor mediante la implementación de nuevas ideas. Hay otra consultora muy importante que se llama Blue Maya y su fundador dice: la innovación es el futuro entregado. Entonces no es solo la idea. Para para Jorge Barba, es sí o sí el cómo llevamos eso a que realmente sea entregado. Ese futuro, eso que imaginamos, cómo lo hacemos visible y tangible. Una que me encanta y es de hace mucho tiempo, ¿no? Thomas Edison. Thomas Edison dice: siempre habrá una forma de hacerlo mejor, solo toca encontrarlo. Y efectivamente la innovación debe pegarle a hacer las cosas mejor, pero es difícil encontrar ese mejor. Después tengo Elon Musk. Elon Musk, gran innovador. ¿Qué hace que suceda el pensamiento innovador? Creo que es realmente una forma de pensar. Tú tienes que decidir. Y después tenemos a Henry Chesbrough. Henry Chesbrough lo llamamos el papá de la innovación abierta. Es un gran estudioso que fue quien dijo: venga, la innovación no debería estar en un cuarto top secret VIP, sino deberíamos abrir esos retos, esos problemas que tengo para que otros desde afuera, desde otros sectores nos generen innovaciones. Y dice: la mayoría de las innovaciones fracasan y las compañías que no innovan desaparecen. Entonces acá hay un mix de todo y ahí es donde yo quiero contarles mi definición de innovación. Para mí, la innovación implica movilizar ideas novedosas desde el sistema que queremos impactar. Y la vamos a desglosar. Vamos a desglosar esa definición, Cata, que es movilizar, que implica ideas novedosas, que es desde el sistema y cómo así que impactado. Entonces empecemos con movilizar. Ay, acá algo pasó en la presentación y se movieron unas letras. Pero acá lo importante es movilizar. La innovación no es pensar en ideas y dejarlas como proyectos. Cuando hacemos planeación estratégica, muchas veces tenemos muchas ideas y las ponemos ahí sobre el mapa. Pero ¿y qué estamos haciendo con esas ideas? Si las estamos moviendo, las estamos llevando a cabo. Innovar no es pensar de forma disruptiva. Algunos llegan y dicen: uy, es que ese personaje es súper innovador, lanza ideas muy innovadoras, pero eso realmente no es innovar, eso es imaginar, ¿sí? Cuando pensamos en ideas hacia el futuro, hacia adelante, algo disruptivo, eso se llama imaginar. Cuando yo imagino,
es cuando veo esa idea en mi mente y digo, esto se me ocurre y es disruptivo, ¿sí? Yo puedo imaginar de forma disruptiva o también puedo imaginar de forma no disruptiva, ¿sí? ¿Qué hace que sea innovador? Que esa idea que estoy definiendo sea novedosa. Y por ende, eso que imagino es nuevo, es raro, es diferente. Pero movilizar implica no solo imaginar esa idea, sino implica también crearla. La creatividad la pegamos mucho con esa disrupción, con el pensar un poco loco, pero creatividad realmente viene de la palabra crear. Y cuando creamos, hacemos que esa idea que tenemos en la mente se vuelva tangible, se vuelva real. Ahí es cuando yo digo, las ideas son muy chéveres, pero no es sino hasta que tratamos de generar esa idea que creamos la idea. Y es importante en ese proceso de crear el hacer. Ese es la tercera flecha. Sí, ya se me giraron las palabras, pero estamos en imaginar, crear. Después debemos hacer y en ese hacer debemos tratar de hacer de forma medida. Muchas veces me encuentro con colegios que están pensando en una gran innovación, ¿sí? Están pensando en una disrupción y lo tienen muy bien estructurado y saben bien el paso a paso de lo que van a hacer. Y después cuando se van al hacer, se chocan con la realidad, se chocan con que hay una resistencia, se chocan con que la tecnología no está y entonces se daña la idea. Cuando estamos movilizando ideas, tenemos que hacer esto constante. Y el hacer no implica hacer cosas gigantescas. Podemos empezar a ser pilotos y ahorita vamos a ver un poco de eso. Y al final, evaluar. Evaluar eso que estamos implementando. ¿Para qué? Para volver a imaginar, volver a crear, volver a hacer, volver a evaluar. Quienes trabajan con FQM, pues conectarán un poco esto a la red. En segunda instancia, ¿sí? Mi definición dice ideas novedosas. Las ideas novedosas son difíciles. ¿Quién de acá se ha puesto a hacer una lluvia de ideas? En una lluvia de ideas obtenemos muchas ideas, ¿sí? Pero tenemos que entender que de esas ideas novedosas hay unas que se encienden y hay otras que realmente no funcionan. Y acá quiero meter un concepto de innovación que es muy importante y es la tolerancia al fracaso. Una idea novedosa está, la probabilidad de que sea real es mucho menor a la probabilidad de que fracase. Y por eso necesitamos generar esa tolerancia al fracaso. Hay ideas de innovación que implementamos en los colegios que no surgen, no salen adelante. Hay otras que sí salen adelante. Ojo, porque cuando hablamos de ideas novedosas, también estamos hablando de que existen ideas muy sencillas, como existen ideas muy complejas. Cuando yo llegué a trabajar en el colegio, lo primero que me impresionó fue el proceso de matrículas. Yo entré a trabajar el 1 de julio y me dijeron, Cata, ¿por qué no apoyas el proceso de matrículas? Y cuando llegué al lugar, era esa época en la que el papá llegaba con el gran sobre y tocaba era revisar el orden de los documentos. Y yo decía, como venga, y si tenemos temas tecnológicos, ¿dónde está quedando esto registrado en un tema tecnológico? Y me decían, no, Cata, después nos toca coger sobre por sobre y llenarlo. Entonces, lo que hice con ellas fue implementar un proceso nuevo, ¿sí? Y era el papá primero pasaba por mí, yo lo registraba y después pasaba por los diferentes puntos y volvía a mí para yo decir si tenía todos los papeles y en orden. Lo que hacía que de una vez tuviéramos el listado y no nos tocara trabajar después a mirar los papeles. Con la pandemia, pues eso no era posible. ¿Cómo hacíamos para llevar a los papás a que generaran las matrículas?
No podemos hacerlos venir al colegio. Entonces, ¿cómo hacemos? Pues tenemos una herramienta Fidias, venga, usemos Fidias, y por medio de Fidias, ese implicaba un proceso más porque teníamos que capacitarnos, ¿sí? Hay innovaciones, hay cosas que podemos hacer en el momento y testearlas y que pueden dar resultados. Hay innovaciones que requieren de recursos, tanto económicos como de pronto tecnológicos, como de pronto un recurso humano, ¿sí? Y hay innovaciones que requieren un cambio total dentro de la institución. Y también por eso es difícil medirlos, porque ¿cómo comparamos nosotros esas manzanas con esas peras? Es bastante complejo. Y cómo entendemos que esa tolerancia al fracaso también me ayuda y me aporta a sacar esas innovaciones en la institución, me llevan más cerca a llegar a esas innovaciones en la institución. El tercer punto de mi definición es desde el sistema. Y ojo, porque muchas veces pensamos que la innovación es un tema tecnológico o, como decíamos ahorita, un tema de procesos. Si se fijan, este sistema que tengo acá es ese proceso, es esa tecnología y son esas personas. Resulta que la innovación sí o sí debería tener en cuenta los tres ejes. No deberíamos innovar por el proceso en sí, no deberíamos innovar solamente por la tecnología, ni solamente por las personas. Tenemos que realmente lograr el engranaje entre estos tres ejes. Cuando, por ejemplo, hacemos el tema de matrículas, ¿sí? Tengo un proceso que exige que el padre de familia entregue ciertos documentos. A ese proceso le tengo una tecnología y ojo porque cuando hablamos de tecnología no hablamos únicamente de la tecnología de los sistemas, de los computadores, de las aplicaciones, sino también una tecnología es de pronto un proceso que tengo, es de pronto una nueva forma de hacer las cosas. Y tenemos las personas. Pues sí, es más cómodo para mí el que vengan y me traigan los papeles, pero ¿por qué? Porque de pronto yo no tengo una capacidad para el manejo de ese computador que requiero hacer. Entonces tengo que capacitar a esa persona en la herramienta por medio de la cual vamos a hacer las matrículas. Si yo no capacito a la persona, puedo tener bastantes problemas en la generación de las matrículas. Y las personas somos muy complejas. ¿Por qué? Porque además en un colegio tenemos un universo de personas que no es común en otras organizaciones. Dentro de un colegio tenemos los líderes educativos, ¿sí? Pero también tenemos los docentes, pero también tenemos los estudiantes, pero también tenemos los padres de familia. En ese tema de, digamos, las matrículas, capacitar al padre de familia de cómo debe hacer la matrícula por medio de la nueva aplicación y que entienda el padre de familia que no puede venir y traerme los papeles de tú a tú así dándomelos en la mano, pues es difícil, eso genera choques. Bien, tenemos los exalumnos, tenemos el gobierno, tenemos aliados estratégicos y tenemos otros varios. Proveedores, quienes trabajan con compras, y demás. Entonces, un colegio tiene un mundo de personas, ¿sí? Que hacen que ese sistema del que hablábamos antes, ¿cierto? Que tenemos los procesos, la tecnología, las personas tenemos una complejidad gigantesca. Los procesos los podemos definir, ¿sí? Nada, este es el proceso que toca llevar a cabo para poder generar la matrícula. Se define o incluso hay veces que se compra. Venga, consultor, venga y me ayuda a establecer el proceso. La tecnología la puedo desarrollar o la puedo comprar, pero las personas son las que son, ¿sí? Y las personas las tenemos que acompañar. Y me encanta ponerles esta curva del cambio porque debemos entender que sí o sí la innovación me lleva a un cambio y los cambios nos generan incertidumbre, duda y por ende el cambio tiene un proceso de aceptación. Muchas veces implementamos
innovaciones y creemos que nada, todo el mundo se va a montar en ese bus y le va a ir bien en ese bus porque es lo ideal para el colegio. Pero resulta que tenemos, como les digo, muchos universos dentro de este mapa de las personas y pueda que a los docentes les agrade el cambio que estamos haciendo, pero a los estudiantes no. Y pueda que a los padres de familia, algunos sí y otros no. Entonces, ¿cómo acompañamos ese proceso de cambio? Una de las cosas que he visto en colegios es que plantean innovaciones y no son conscientes de esta curva de cambio y se estresan mucho con esta curva del cambio. ¿Por qué? Porque ante un cambio, lo primero que hacemos como seres humanos es sentir miedo. ¿Por qué? Porque vemos incertidumbre. Y ante el miedo, lo primero, la reacción inicial de todos va a ser una resistencia. No sé si de pronto acá, cambio de rector. Nada, pues la persona ya se va a jubilar, ya quiere vivir una buena vida y vamos a hacer un cambio de rectoría. Apenas se anuncia que hay un cambio de rectoría, mejor dicho, empiezan incluso todos a llorar. Es un cambio que es necesario, ¿por qué? Porque esta persona necesita un descanso, se merece disfrutar ya sus años de jubilación y de pronto de ser abuelo o abuela, ¿sí? Y entonces eso, el que haya otro líder totalmente distinto al que hemos estado acostumbrados, nos genera incertidumbre y esa incertidumbre genera miedo. Y por ende generamos resistencia. No, es que fulanito no se puede ir, es que este colegio sin él no puede ser, no va a ser lo mismo. Venga, pero todavía no conocen quién lo va a reemplazar y ya le están echando la tiza al nuevo, ¿cierto? Todavía no sabemos quién va a reemplazar a ese rector y ya le estamos diciendo, no, esa persona no es válida, ¿sí? ¿Por qué? Porque tenemos miedo. Y de pronto algunos se pueden reconocer en este caso, y es, no solo nosotros sentimos miedo, los estudiantes también, los papás, mejor dicho, el colegio va a perder su escalafón porque se va el rector y quién sabe, de pronto me llega alguien demasiado joven y esa persona cómo va a manejar. Hacemos de todo para alejarnos de ese cambio, decir, ese cambio no puede ser. Empezamos incluso en un punto de resistencia y ahí es cuando de pronto los profesores se unen y empiezan a hablarnos y a decirnos, no, venga, hagamos una reunión porque esto no puede suceder. Hay incluso momentos de amenaza. Es que si usted se va del colegio, yo saco a mis hijos de este colegio. Venga, pero todavía no conocen al nuevo. Después hay desilusión y hay crisis, ¿sí? Pero después después de la desilusión y la crisis, empezamos a decir, pues el cambio es el cambio y el cambio viene. ¿No? Y empezamos a aceptar ese cambio, a transformar esa idea de lo que nos están vendiendo a tenemos que verlo diferente y empezamos a la aceptación de ese cambio. Exploramos y vemos, venga, pero bueno, si lo van a cambiar por fulanito de tal y esta persona viene de tal colegio o viene con tal hoja de vida, puede ser interesante, nos puede ayudar a, de pronto el rector de antes va a estar muy presente y empezamos a confiar en ese cambio y empezamos a montarnos en ese cambio. Ojo porque hay cambios que generamos, hay cambios que creamos por medio de ¿qué? De nuestras propias ideas de innovación, pero hay cambios que son impuestos y que nos llevan a un mundo en el que sí o sí tenemos que cambiar. Esos cambios que nos mueven a innovar, ¿sí? Son, por ejemplo, la pandemia. La pandemia, acuérdense de ese día en el que les dijeron no pueden volver al colegio. Dios mío, miedo, incertidumbre, ¿qué vamos a hacer? Caos. ¿Qué pasa? Para algunos, este proceso de cambio, de entender que estamos en una pandemia, de pronto duró 6 meses o de pronto todavía están ahí enganchados, ¿sí? Algunos, sobre todo líderes educativos, sí o sí tuvimos que ver la pandemia como un cambio y nos tocó sí o sí aceptarlo y entre más rápido lo aceptamos,
más rápido tuvimos la oportunidad de generar esas ideas y movilizarnos para poder generar acción. Esta curva de cambio depende de cada persona y por eso es tan complejo esa parte del sistema de las personas. Como les decía, yo puedo definir los procesos y tener la tecnología, pero si no conecto a esta persona con esos procesos de innovación, esos cambios, es muy difícil. Y nosotros que tenemos un público muy grande de seres humanos, tenemos que entender cómo hacemos para conectarlos con esos cambios que tenemos y entenderlos y acompañarlos, sobre todo en esa etapa inicial, porque entendemos que ante cualquier cambio todos pasamos por acá. No hay nadie que no pase por el miedo, la incertidumbre, la resistencia. De pronto lo hace más rápido. Entonces, si acompañamos en ese cambio, podemos lograr mejores cosas. No sé si tienen como ahí en la mente ideas de innovaciones con las cuales hayan tenido resistencia de personas, pero pónganse a pensar, ¿por qué fulanito le encantó la idea y está conectado con la idea y por qué sutanito no? ¿Por qué? Porque sutanito necesita un acompañamiento para ese primer estado del cambio. ¿Listo? Entonces, vamos, en que la innovación implica movilizar, implica ideas novedosas, implica hacerlo desde el sistema y sin duda alguna definiendo procesos, definiendo tecnología, pero haciendo un eco muy grande en precisamente estas personas y en el acompañamiento de cada persona dentro de ese proceso de cambio. Y por eso hablamos de la gestión del cambio, ¿sí? Y en cuarto lugar, impactado. Una innovación sí o sí tiene que lograr un impacto y ojalá sin duda alguna un impacto positivo dentro de la organización. Innovar no es poner algo y ya, ¿sí? Innovar es poner algo para. Y siempre tenemos que preguntarnos en esa idea, venga, ¿para qué estoy haciendo esto? ¿Por qué estoy haciendo esto? ¿Con qué estoy haciendo esto? ¿Con quiénes estoy haciendo esto? Porque resulta que si no impactamos con esa innovación, pues realmente no estamos haciendo mucho. La innovación sí o sí tiene que buscar una mejora, un impacto de mejora. ¿Mm? Y hay cosas, como les decía, sencillas en las que podemos impactar, como lo son, por ejemplo, un proceso administrativo es que cada vez que hay un cambio de un docente, toca hacer estos pasos. Venga, cojamos ese proceso y miremos, generemos lluvia de ideas de cómo podemos mejorar ese proceso para buscar nuevos docentes, ¿sí? Es que tengo un nuevo estudiante que entra en la mitad del año. Venga, ¿cómo hacemos ese acompañamiento de esa familia para que se conecte con la cultura del colegio y que de pronto no se enfrente al choque del cambio de un colegio al otro? ¿Por qué? Porque viene de otra región o porque viene de otro colegio. ¿Cómo hago ese acompañamiento? Cojamos ese proceso y analicémoslo, generemos ideas de cómo lo podemos mejorar. En ese tipo de ejemplos podemos mejorarlo con cosas muy sencillas, con, venga, es que le vamos a hacer una reunión a esta familia apenas llegan, donde les vamos a mostrar este video, o vamos a hacer una actividad para que los estudiantes del curso lo acojan de X de forma. Son innovaciones pequeñas, pero también podemos hacer innovaciones muy grandes, innovaciones como necesitamos generar un currículo en temas de salud mental porque estamos preocupados con el tema de salud mental de nuestros estudiantes. Esa idea, ¿sí? Implica que sí o sí todos los profesores tienen que estar conectados porque les vamos a quitar una hora de clase en cada nivel, les vamos a quitar tiempo, ¿sí? ¿A quién le vamos a quitar ese tiempo? ¿A matemáticas? No. A historia no, y entonces empiezan todos los profesores, por favor a mí no me quite la hora de clase. Venga, pero es que es importante, estamos pensando en un impacto que necesitamos generarle al estudiante. Ah, no, pero eso de salud mental, pues más bien conectémoslo con educación física.
Venga, pero es que educación física me aporta a la salud mental. ¿Cómo hacemos y cómo generamos consenso? Porque claro, el que me quiten una hora de clase semanal puede ser riesgoso para mí. ¿Me puedo yo acomodar? Sí. ¿Cómo hago para yo acomodarme? Son innovaciones que implican mucho más proceso, mucho más andamiaje, ¿sí? Pero son innovaciones que vale la pena y que a las cuales no deberíamos tenerles tanto miedo, ¿listo? Entonces, digamos que ahí como resumen, ¿sí? Recuerden, la innovación es movilizar ideas novedosas desde el sistema impactado. Si me devuelvo a las definiciones que teníamos antes, me encanta la de IDEO, ¿por qué? Porque me habla de las personas, que es súper importante, y es la conexión de esa persona en este proceso de innovación. Jorge Barba me habla de la innovación es el futuro entregado, porque sí o sí una innovación no es una idea, una innovación es algo que hago realidad y que acompaño para que sea realidad y jamás para, porque si yo estoy en ese movilizar, constantemente lo estoy repensando. Siempre habrá una mejor forma de hacerlo y esta es como una actitud que tenemos que tener. Y es que nada está sobre la piedra. Siempre hay formas mejores de hacer las cosas. La perfección no se alcanza, digo yo. La perfección se busca, pero jamás se alcanza. ¿Sí? Me encanta la de Elon Musk. ¿Por qué? Porque nos invita a sí o sí tener una actitud de innovación. ¿Qué hace que suceda el pensamiento innovador? Creo que es realmente una forma de pensar y cada uno de nosotros tiene que decidir. Hay colegios que me dicen, Cata, ya decidí que si este docente no se monta en este bus, pues lo dejo el bus, porque ¿qué más hacemos? ¿Sí? Hay innovaciones en las que nos tenemos que montar, que son cambios y que tenemos que enfrentarnos a esa curva del cambio, sí, pero tenemos que ser conscientes de atravesar toda la curva del cambio. Y la mayoría de las innovaciones fracasan. Esa tolerancia al fracaso y entender que de pronto sí la embarramos. Y en los colegios a los líderes educativos nos cuesta mucho trabajo decir eso. ¿Sabe qué? Puse esta idea sobre la mesa y sí la embarramos. Tenemos que redefinirla. Pero siempre hay momentos para mejorarla y desembarrarla. Y tenemos que asumir esa actitud de tolerancia al fracaso. Porque si no innovamos, desaparecemos. Si no nos animamos a pensar diferente, a pensar en qué más podemos mejorar y no solo hacer innovaciones chiquitos, sino también radicales, porque es que el mundo va muy rápido. Ahí el doctor Gonzalo Arboleda siempre dice, tenemos colegios del siglo, ¿cómo es que es? Educación del siglo XIX con profesores del siglo XX y estudiantes del siglo XXI. Y una persona me dijo, pero estudiantes que además se creen del siglo XXII. Entonces, ¿cómo hacemos nosotros para mantener el ritmo, para alcanzarlos y que no nos coman ellos, sino que nosotros estemos a la vanguardia también e innovemos? Esto es un poco como lo que les quería mostrar. Y pues ya quiero es abrirlo es a preguntas. Esto es un tema muy grande, es un tema gigantesco, ¿sí? Pero quería darles como el abrebocas desde lo que yo concibo como innovación y quiero invitarlos a que prendan las cámaras. ¿Y quién tiene preguntas, comentarios, dolores? O incluso el otro día alguien me dijo, Cata, tu curva del cambio, uy, la imprimí y la tengo enfrente porque estoy en la parte baja, pero espero ver prontamente la aceptación. ¿Quién se atreve a hacer alguna pregunta? O comentario. No puedo creer que todo quedó tan claro. Yo sé que yo explico fácil, sencillo, pero Marlene, Marlene, adelante, bienvenida. Qué gusto saludarte, Marlencita. tienes el Estás micrófono apagado. apagado. Marlene, Tienes el micrófono apagado, Marlene.
Y es que yo no lo puedo activar desde acá. Ah, ya, Ya, listo, ya. ya, Ahora sí. ya te escuchamos, sí. Listo. Buenos días, ¿cómo están? Yo solo quería hacer un comentario y es que a veces nos dicen innovación y nosotros pensamos en cosas absolutamente complicadas, muy difíciles de llevar a cabo en las instituciones. De hecho, estos días hemos estado en el colegio hablando sobre ese tema y entonces como que uno se desanima porque uno siente que esos pequeños cambios no son innovación, sino como que terminamos diciendo, no, no, digamos que eso no lo vamos a presentar como innovación porque es algo supremamente sencillo y lo que tú planteas hoy es que sí hay cosas que se pueden ver como innovación, así sean muy sencillas y que hay otras, por supuesto, más elaboradas y que requieren de muchos más esfuerzos y de muchos, que los procesos también avancen. Pero creo que es un buen mensaje que queda hoy para que nos animemos a presentar otras cosas sencillas que también son innovación y en nuestro caso las estábamos viendo como que no eran innovación. Así es, Marlene, y eso por ahí pidieron la curva del cambio. Esta es la curva de cambio de John Fisher. Así es, y yo creo que yo soy partidaria que en los colegios tenemos que crear una cultura de innovación. Y como bien lo dices, innovación no tiene que ser algo como súper grande, ¿sí? Sino hay ciertas cositas, o sea, cosas tan sencillas como, venga, en vez de poner el jabón en este lado, póngalo en este porque no se le riega todo el jabón a la señorita del aseo. Son cosas sencillas, pero que impactan a la comunidad. Me acuerdo de ese ejemplo porque en uno de los baños del colegio el jabón estaba a un lado y les quedaba incómodo a las niñas, era al lado izquierdo y quedaba incómodo para las niñas y entonces, claro, regaban el jabón sobre todo el mesón y la pobre señorita del aseo no hacía sino tratar de limpiar y se demoraba mucho en limpiando ese baño específico. Y lo que dijimos es, ¿sabe qué? Es que toca cambiar el cosito del jabón, del lugar, quitarlo del lado izquierdo y ponerlo más bien al lado derecho para que sea más fácil para las niñas. A la zurda le queda más difícil, pero a las que somos de mano diestra, pues nos queda más fácil. Y solo con ese cambio, la señorita se ahorraba una cantidad de tiempo en la limpieza. Es impresionante el impacto de una bobada porque se suena como una bobada, pero el impacto que tiene eso en la señorita de limpieza y de las mismas niñas decían como, ay, ya puedo salir, lavarme las manos más fácil. ¿Mm? Son cosas muy sencillas, pero que en serio terminan haciéndonos la vida más fácil, de eso se trata la innovación, es cómo puedo hacer que las cosas sean más sencillas, más fáciles, más aptas a mis necesidades. Por ahí había visto otra mano levantada, veo que hay un No, comentario. sí, Beatriz Elena Acosta Plaza y tenemos una pregunta en el chat. Beatriz, Entonces, si quieres, Beatriz, adelante. Muy buenos Bienvenida. para todos, un saludo muy cordial desde el Valle del Cauca. Algo que me interesa y ha sido un tema de mi lectura y quisiera saber si en algún momento lo has pensado abordar, es el tema de la innovación social, porque considero que toda la innovación, lo que has dicho, es muy interesante, pero considero que parte del tropiezo en las organizaciones, y sobre todo yo sigo insistiendo en las organizaciones públicas, es la transformación social. Si no nos ponemos en el sentir del otro, en el creer, como dice Elsa Punset, echar en esa maletica las pequeñas transformaciones que transforman todo el planeta, es complicado. Entonces quería saber si en algún momento has abordado el tema de la innovación social. Gracias. Sí, y Beatriz, a ti te tengo que decir una cosa y es que tienes el mismo nombre que mi hija, Beatriz Elena Acosta. Entonces, cada vez que lo veo digo, ¡ah! Es muy chévere porque si te fijas, mi enfoque de la innovación sí o sí tiene a las personas ahí.
Y muchas veces pegamos es que tenemos que hacer emprendimiento social, tenemos que hacer innovación social. Y eso lo mapeamos mucho a quienes tienen menores recursos, ¿sí? A quienes de pronto tienen una necesidad. No, es que todos somos la sociedad. Y cuando uno se pone a mirar temas de, digamos, cuando quienes estuvieron en el webinar con María José Gil, ¿sí? La sostenibilidad implica pues innovación social, innovación ambiental y innovación también económica. Y tenemos que empezar a generar esos triángulos, no es un enfoque únicamente en lo social. Y fíjate que acá, por eso les hablo de sistema. Es social, ¿por qué? Porque en el sistema está la persona, ¿sí? Pero tenemos que conectarlo con unos procesos y con una tecnología, porque la innovación solo por lo social de pronto podemos terminar más en asistencialismos que realmente en innovaciones. ¿Mm? Más en, venga, yo le ayudo a, venga y desarrollemos algo para que usted pueda estar mejor. Fíjate el impacto de lo del jabón. El impacto social que tiene en la señorita de aseo. Una señora que en serio, yo la veía, cada vez que salía de ese baño a limpiarlo, decía como, "Ah", y ese día pasé y le dije, ¿qué pasó? Y ella me contó, no, es que se riega, en este baño se riega mucho el jabón y empezamos a ver por qué se riega el jabón. El impacto que tenemos en ella es gigantesco. ¿Mm? Entonces, ¿eso termina siendo una innovación social? Sí, de cierta forma. ¿Mm? Marlene sigue con la mano levantada, no sé si es que Sí, tiene... no, pero no, fue que no la bajó. Tenemos una pregunta en el chat y mientras vamos ya cerrando nuestra conferencia del día de hoy, porque ya son las 8:25 y sabemos que ustedes ya están en sus labores diarias, para nosotros es importante conocer su opinión sobre el contenido que estamos generando todos los días. Entonces agradecemos muchísimo que escaneen este código QR y nos retroalimenten sobre nuestra conferencia de la mañana del día de hoy a cargo de Cata. También recuerden que si quieren conocer más de qué va la Red de la Excelencia y qué queremos hacer a través de esta comunidad, por favor pónganse en contacto con nosotros a través de red. Katica, ¿cómo es tu mail? red@colombiaexcelente.org o les acabo de poner en el chat la agenda mía para sentarnos a conversar sobre la red de la excelencia. Por ahí había otra pregunta. Elkin Mendoza, tenemos una pregunta de él en el chat y es teniendo en cuenta lo que mencionabas al final respecto a la educación del siglo XXI, profesores del siglo XX, estudiantes del siglo XXI, perdón, siglo XIX, respecto a la educación del siglo XIX, profesores del siglo XX, estudiantes del siglo XXI, ¿cómo visualizas el cambio en la educación para atender a estas nuevas necesidades y expectativas de los estudiantes y de los padres de familia? Esa pregunta me la hacen mucho, como Cata, ¿y qué va a ser de la educación en unos años? ¿Para dónde vamos? Y les digo, siempre les contesto, depende de cada una de las organizaciones, porque yo soy partidaria de que precisamente las personas hacen la organización y cada uno de los colegios que está acá es totalmente diferente. Si yo me voy, en una época trabajábamos con los colegios del Chocó, ¿sí? Si yo me voy a una escuelita del Chocó, pues el universo de ellos en unos años es muy distinto a si me voy a un colegio inglés británico en pleno Londres, ¿sí? Entonces uno no puede decir para dónde va la innovación y qué es hacia dónde debo llevar al colegio. No, depende. Tengo que mapear bien mi colegio y tengo que pensar en cuáles son las mejores que necesita mi colegio, entendiendo los recursos que tenemos, y hablando de recursos hablo de económicos, físicos y especialmente los humanos, porque muchas veces cargamos una cantidad de cosas en esos humanos y tenemos que cuidarlos. Tenemos que pensar en nuestros padres de familia y nuestros estudiantes, para dónde van y a dónde queremos que ellos lleguen. Y tenemos que empezar a pensar en cómo también hacemos que esos cambios realmente los acompañemos, porque yo no puedo llegar y decir en mi institución,
venga, somos un colegio por materia súper estructurado y de repente decir, a partir de mañana vamos a hacer bien un campo de verano, ¿sí? ¿Por qué? Porque tenemos que pensar precisamente en ese acompañamiento de la comunidad ante esa innovación. ¿Necesitamos movernos? Sí, necesitamos movernos porque efectivamente por eso está esa frase, ¿no? De que estamos atrasados, ¿sí? Pero eso se logra en la medida en la que generemos una cultura de innovación donde veamos la innovación no como algo a lo que tenemos que tenerlo miedo, sino la innovación como la constante mejora desde las cosas chiquitas, como decíamos con Marlene, hasta las cosas grandes. Si empezamos a innovar en lo chiquito, lo grande es pues ya hay una actitud de innovación. Así es, Katica. Yo creo que ya podemos ir cerrando, 8:30 de la mañana. La conclusión de tu maravillosa charla es que hay que perderle miedo a innovar. Innovar es adoptar nuevas formas de pensar, de enseñar, de aprender, de hacer las cosas. Y bueno, los invitamos a que a través de la red de la excelencia se piensen en esos procesos de innovación. Les agradecemos a más de las 60 personas que se conectaron a nuestra charla de esta mañana. Sabemos que es un momento dentro de su horario laboral importante que pues, nos dediquen estos 45 minutos para nosotros de verdad que es muy importante y nos llena de mucha felicidad porque preparamos estos espacios con mucho cariño para ustedes. Entonces, de verdad que gracias a todos, un fuerte abrazo a las personas que no nos conocen y que es la primera vez que se conectan a nuestras charlas, los invitamos a que nos sigan, a que conozcan qué es la Red de la Excelencia y bueno, pues nada, estaremos muy atentos si tienen alguna inquietud. Beatriz, gracias. Y Pau, y sin duda alguna, pues esta es una de las temáticas de la Red de la Excelencia. Esto apenas es un abrebocas, como ven, hay mucho por hacer acá. Entonces, pues uno de los ejes de trabajo de la Red de la Excelencia es precisamente innovación educativa, pero pensada así como esa bandera grande y no como el iPad que meto en el aula, sino el cómo lo pensamos como una actitud de las instituciones educativas. Entonces, felices de tenerlos a todos ahí en la Red de la Excelencia aprendiendo sobre estos temas. ¡Feliz día! ¡Feliz día! Un abrazo a todos. Muchas gracias. Feliz día. Gracias. Muchas gracias, que estén muy bien. Muchas gracias, feliz día. Gracias, muy amables.